Muy buenos días y muchas gracias por vuestra invitación y por vuestra atención a esta interesante charla sobre aplicaciones de la inteligencia artificial en la hematología. Mi nombre es Adrián Mosquera, yo soy hematólogo en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela y también investigador en genómica del cáncer. Vamos a hacer ahora mismo una introducción un poco al campo de la inteligencia artificial, en qué consiste, cuáles son los principales tipos de inteligencia artificial que se utilizan en la actualidad y después un poco una revisión sobre las aplicaciones que tiene en hematología, tanto las que hacemos en nuestro equipo como las realizadas por otros grupos de trabajo y finalmente algunas puntualizaciones sobre nuevos proyectos que estamos llevando a cabo en nuestro centro. Entonces, bueno, nosotros que trabajamos en el campo de la leucemia linfocítica crónica sabemos que los pacientes que tienen un IGH mutado, un gen en particular, y trisomía del cromosoma 12, pues suelen comportarse bien, incluso mejor que la mayoría de los pacientes, pero uno de los hallazgos que nos han sorprendido mucho en nuestro equipo es que hemos encontrado que los pacientes que combinan las dos alteraciones tienen un pronóstico mucho peor que el resto, ¿no? que el resto del grupo de pacientes con mutación de IGH. Y eso pues, nos debe hacer reflexionar sobre cuán compleja es la biología de estas enfermedades y qué poco debemos de dar por sentado, cuánto nos puede aportar las aproximaciones guiadas por datos en cuanto a mejorar la estratificación pronóstica y posiblemente también a seleccionar tratamientos para estos pacientes. Imaginaos un sistema en el que cada decisión médica fuese tomada por el consenso de los mejores especialistas en cada área, con todos los beneficios que eso tendría. Obviamente imposible desde el punto de vista de los recursos humanos, pero no deja de ser uno de los objetivos que tiene la IA y la inteligencia artificial y el Big Data en la medicina. Que el conocimiento contenido de las decisiones tomadas por un gran número de médicos y los resultados de las mismas sobre millones de pacientes puedan aportar información para el tratamiento de cada nuevo paciente. La inteligencia artificial se puede definir como cualquier aparato que percibe su medio ambiente y toma decisiones que maximizan su posibilidad de alcanzar sus objetivos y tradicionalmente se utiliza para referirse a sistemas que simulan actividades cognitivas humanas tales como el aprendizaje y la solución de problemas. Y es el Machine Learning una rama de la inteligencia artificial que consiste en el estudio de algoritmos y modelos estadísticos para un fin concreto sin la necesidad de proveer información previa o instrucciones predefinidas por nosotros los humanos. Se basa, por tanto, en la búsqueda de patrones y la inferencia de los mismos en nuevos conjuntos de datos. Y el Machine Learning, por tanto, se diferencia de los sistemas tradicionales en eso, en la capacidad de aprender de ejemplos en vez de estar programado con normas. Por lo tanto, supone un gran avance y una tecnología fundamental para procesar vastas cantidades de datos que se escapan de la capacidad cognitiva humana. Los modelos clásicos asumen que la supervivencia de los pacientes depende de combinaciones lineales de variables y no permiten crear normas de decisión para su aplicación predictiva en la vida real, mientras que sí que hay diferentes tipos de algoritmos de inteligencia artificial que nos permiten bypassear estos defectos de los modelos paramétricos clásicos. El más conocido de los modelos de inteligencia artificial, o de los tipos de inteligencia artificial, mejor dicho, se basa en el aprendizaje supervisado, en el que se crean modelos matemáticos sobre un grupo de datos, que llamamos grupo de entrenamiento, que contiene tanto las variables de entrada como de salida, es decir, la información que tenemos sobre cada paciente y su resultado final, ¿no? Pues, por ejemplo, tipo de enfermedad, mutaciones, tratamiento recibido, etcétera, etcétera, y el resultado final es, pues, sobrevive o vive más de X tiempo sin enfermedad, alcanza remisión, etcétera, etcétera, ¿no? De tal forma que como veis en este ejemplo trivial, se envía esa información al modelo, el modelo se entrena con esos ejemplos y posteriormente, una vez que está entrenado, se valida su reproducibilidad en un conjunto de datos independiente que nos permite aseverar que las predicciones creadas por ese modelo son fiables. Existen diferentes variaciones de diferentes tipos algorítmicos de modelos supervisados que se pueden basar en diferentes conceptos como los árboles de decisiones,
en los que se hace una partición recursiva de los casos en la corte de entrenamiento en base a las características de las variables introducidas, las redes neuronales artificiales que simulan vagamente el funcionamiento del sistema nervioso humano, ¿no? Y en cada sistema existe una serie de nodos o neuronas conectados con otros mediante sinapsis, y el sistema se ajusta para ir transmitiéndonos la información en cada conexión en un proceso de entrenamiento, ¿no? Es lo que conocemos actualmente como Deep Learning. Nosotros hemos trabajado en este campo para mejorar la estratificación pronóstica de los pacientes con neoplasias hematológicas y también para mejorar la selección de tratamientos. Y de hecho hemos publicado recientemente este trabajo en el Journal Leuquimia, que es un trabajo pivotal en el que demostramos por primera vez que es posible no solo predecir cuánto tiempo van a vivir los pacientes con mieloma múltiple desde el momento en el que se diagnostican, sino también a qué tratamiento van a ser más sensibles y cuál les va a dar más supervivencia. El modelo, que se llama Jacobus 50, es un modelo mixto, integra variables genéticas y variables clínicas, y como veis, pues puede generar predicciones de supervivencia bastante llamativas. En las gráficas de la derecha, el gráfico A y el B reflejan la supervivencia de los pacientes que reciben el tratamiento óptimo o no óptimo, en azul y en rojo respectivamente, en la cohorte de entrenamiento A y en la cohorte de validación B. Y los grupos C y D, o los gráficos C y D, son un poco lo mismo, pero para el subgrupo de tratamiento más estándar, que se basa en el esquema VRD. También hemos aplicado este modelo al linfoma B difuso de células grandes, y hemos desarrollado un algoritmo que llamamos Linforestin 25, que permite mejorar muchísimo la estratificación pronóstica de los pacientes con linfoma B difuso de células grandes tratados con inmunoquimioterapia, y que supera los principales algoritmos pronósticos disponibles en la actualidad. Y esto se presentó este año en el Congreso Internacional de Linfomas de Lugano. Y de forma muy análoga, pues hemos estado trabajando también en modelos genéticos principalmente, analizados mediante inteligencia artificial, que nos permite también mejorar la estratificación pronóstica de los pacientes con leucemia mieloide aguda, que es una enfermedad muy agresiva. Y nuestra sorpresa ha sido que encontramos bueno, pues un modelo muy superior al que está descrito con las mutaciones clásicas, y esto permite inferir mejor el riesgo, sobre todo de los pacientes que actualmente se clasifican en el grupo de alto riesgo, y que eso sabemos que no siempre es así, que unos pacientes se comportan mucho mejor y otros mucho peor, y no sabemos muy bien por qué, y estos modelos lo que van haciendo es afinar y cada vez darnos una mayor explicación de por qué los pacientes evolucionan de una manera u otra. Existe otro gran grupo de modelos de inteligencia artificial basados en el aprendizaje no supervisado, que se basa en la inferencia de patrones desconocidos sin la necesidad de proveer información de clase. Permiten extraer información a través de la reducción de la dimensionalidad. Y esto es muy útil, por ejemplo, imaginaos que nosotros tratamos con un tipo de tumor, pero ese tipo de tumor en realidad son 5 tumores diferentes o 6 que se manifiestan de la misma forma. Pues este tipo de información, este tipo de aproximación, con información genética, con datos histológicos o con cualquier otro tipo de información a gran escala, nos puede ayudar a inferir cuántos subgrupos de esa enfermedad existen. Nosotros lo hemos utilizado para mejorar la estratificación pronóstica de los pacientes con leucemia linfocítica crónica, tanto para identificar a aquellos que van a acabar necesitando un tratamiento, que no son todos, por suerte, como para identificar a aquellos que van a tener una supervivencia global corta y por lo tanto son pacientes de alto riesgo. Existen también variantes de modelos de inteligencia artificial diseñados específicamente para analizar imágenes. Es una técnica de deep learning útil, las redes convolucionadas profundas, y intenta buscar patrones en imágenes. Entonces se basa un poco en la distribución de las neuronas en la retina para procesar imágenes de forma parcialmente solapada, y va aplicando filtros matemáticos sobre el espacio que se llaman convoluciones, de tal forma que intenta encontrar los patrones que ha identificado previamente en un proceso de entrenamiento.
Como podéis ver aquí el ejemplo de qué es una X o qué es una O, bueno, pues X y O tenemos una imagen definida clara de lo que es. Nuestro cerebro es capaz de clasificar un elemento como X u O cuando lo ve, pero no siempre X u O son imágenes perfectas, sino que existen variaciones de la X y de la O. Y por lo tanto, esas variaciones son las que estos filtros, estas capas de convolución tienen que ser capaces de identificar y decirnos, pues este elemento tiene una alta probabilidad de pertenecer al grupo X o de pertenecer al grupo O. Aunque parezca una perogrullada este ejemplo trivial, pues este tipo de modelos se han utilizado, por ejemplo, para identificar metástasis microscópicas en ganglios linfáticos, en análisis de microscopía con una precisión superior incluso a la del consenso de muchos patólogos expertos, y también para mejorar la identificación de imágenes sospechosas en mamografías y bueno, muchos más campos de la radiología. Otro de los grandes campos de los que trabajamos y que es una condición sine qua non para poder hacer inteligencia artificial es Big Data, es decir, explotar los datos disponibles de los pacientes en oncohematología, ¿no? Y nosotros principalmente nos centramos en lo que es Big Data genómico. Realmente Big Data se refiere a grandes conjuntos de datos. Y en grandes conjuntos de datos, pues probablemente uno de los más notables es la genómica, en la que se producen decenas de miles de millones de datos por cada paciente, y solo unos poquitos, muy poquitos son importantes, y tenemos que aprender a identificarlos, a filtrarlos y a eliminar los errores, y bueno, es un proceso hartamente complejo. Nosotros utilizamos estas aplicaciones de Big Data para mejorar la certificación de riesgo, identificar nuevos biomarcadores principalmente, y también identificar nuevos genes que causan cáncer. El procesamiento de cantidades masivas de datos moleculares nos permite desentrañar mecanismos causantes de cáncer hematológico e identificar también dianas terapéuticas, obviamente, así como nuevos genes driver de la enfermedad y como decíamos, caracterizar nuevos biomarcadores. A la derecha podéis ver, por ejemplo, dos hallazgos importantes en el genoma de la leucemia linfocítica crónica que presentamos en nuestro grupo en el año 2019 y que básicamente nos permiten decir arriba que las mutaciones en la vía efectora del gen P53 y no solo en el gen P53 son patogénicas, y abajo que hemos identificado un nuevo biomarcador en las cadenas ligeras kappa que es predictivo de supervivencia global y de supervivencia libre de progresión, y que en parte es independiente del tradicional IGH utilizado hasta la actualidad en pacientes con leucemia linfocítica crónica. También utilizamos este tipo de aproximación recientemente en el campo de los linfomas. Un análisis integrado de los genomas de las diferentes neoplasias linfoproliferativas B nos permite mejorar nuestro conocimiento sobre los mecanismos causantes de la linfomagénesis. Este tipo de aproximaciones de Big Data, en la que se integran datos genéticos con datos de proteómica, nos permiten identificar genes poco mutados, pero que son patogénicos y que actúan en red, ¿no? que son redes de proteínas que pueden estar alteradas en diferentes puntos, pero que en su conjunto y estadísticamente aparecen recurrentemente alteradas en los genomas de los pacientes con neoplasias linfoproliferativas. Y esto nos permite dar una visión global de cuáles son los grandes mecanismos de tumorigénesis en los linfomas. Y de forma muy similar nos permite también identificar pacientes que tienen mutaciones en genes importantes para establecer su pronóstico o para establecer su predisposición a tener cáncer, y que son heredados, ¿vale? Que son mutaciones en la línea germinal que vienen de padre, de madre, o de una mutación de novo en el momento de la gametogénesis. Y esto, bueno, tiene su especial importancia porque nos empieza a aumentar nuestro espectro de mutaciones que pueden ser tanto patogénicas como condicionantes de peor pronóstico en los pacientes con neoplasias linfoproliferativas. También estamos trabajando en la aplicación de este tipo de tecnologías para mejorar la estratificación
y la predicción de respuestas en pacientes con nuevos fármacos, como puede ser este caso de quizartinib en leucemia amiloide aguda, en un ensayo clínico español. Y empezamos ahora varias colaboraciones con una farmacéutica para mejorar también y poder aplicar este tipo de modelos en la vida real a los pacientes con neoplasias oncohematológicas, de cara a identificar mejor y estratificar mejor el riesgo de los pacientes con linfoma folicular, con un algoritmo que ya tenemos diseñado y que está pendiente de publicar y que llamamos Cobus FL, pero también en el linfoma B difuso de células grandes, de tal forma que a cada paciente al diagnóstico se le pueda proveer de un método mucho más preciso para establecer su pronóstico y posiblemente orientar también hacia un tratamiento más o menos innovador. Y nada, simplemente comentar para finalizar que nosotros, nuestras vías de financiación vienen por proyectos que tenemos con asociaciones, con fundaciones, con farmaindustria, pero nuestra principal vía de financiación hasta la actualidad viene apoyada por una asociación de pacientes que se llama ASOTRAME, Asociación Gallega de Trasplantados en Médula Ósea, con los que hemos desarrollado un proyecto de crowdfunding que llamamos Proyecto Adiante, que en gallego significa adelante, y que no es más que el acrónimo de Aplicación y Desarrollo de la Inteligencia Artificial en Tumores Hematológicos. Y para ello hemos desarrollado una página web que se llama lacarreraquenuncapara.com, y en ella pues recaudamos fondos tanto de empresas como de particulares para seguir con esta lucha contra la leucemia y en general contra las neoplasias hematológicas a través de la aplicación de la inteligencia artificial. Y para ello, bueno, podéis uniros cualquiera de vosotros o difundir, porque todos los fondos que conseguimos con esta novedosa iniciativa que apoya, como he dicho, a Sotrame, pues son íntegramente destinados a la investigación contra el cáncer hematológico. Y nada, nuestros objetivos principalmente son convertirnos en un centro neurálgico también en Galicia y en España de este tipo de tecnologías basadas en datos, porque sabemos que van a ser el futuro tanto a nivel asistencial como a nivel competitivo. Y queremos llevar esto a los pacientes a la mayor brevedad posible. Y nada, agradecer a nuestro equipo del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela y también obviamente a las empresas y asociaciones y entidades con las que colaboramos, como el Servicio Gallego de Salud, el Centro Singular de Investigación en Tecnologías de la Información, el Centro de Supercomputación de Galicia y la farmacéutica Roche. Muchas gracias y quedo ahora a vuestra disposición para que me hagáis cuantas preguntas consideréis necesario. Un placer y muchísimas gracias por la invitación.